ciudadano, ¿cómo están? Acá el ciudadano Logan. Y conforme a mi promesa de valor hacia mis compatriotas de que íbamos a hacer todo lo posible por tratar de llevar la ley de una manera cercana, con un lenguaje entendible, digerible, para que podamos entre todos fomentar y promover la educación cívica y poder entender procesos de una manera simple y a través del sentido común, siempre sentido común, que a veces es el menos común de todos los sentidos, pero está, todos lo tenemos dentro de nuestro corazón. Se han fijado lo que yo le llamo a mis hijos el eticómetro, y cuando usted está en ciertas situaciones hay algo que como que te incomoda y tú dices, no, esto no está correcto, bueno, ese el eticómetro es el sentido común. Nosotros a veces lo traspasamos, lo pasamos por alto, hacemos como que no lo escuchamos, pero ahí está, no se olvida, no se escapa, no se va. Hay muchos temas que nosotros en el ambiente público decimos que son obvios. Obvio, esto es obvio. Y saben que muchas veces, por ser obvio, no lo debatimos. Por no debatirlo, lo olvidamos. Entonces al final las cosas, muchas veces que nosotros decimos que son obvias, al final nos ponemos una trampa lingüística, y esa trampa lingüística afecta nuestra capacidad de poder entender los procesos y reflexionar sobre los mismos. Y tendemos a repetir relatos, cosas que nos dicen, y repetimos como loro cosas que no son verdad. Pero como las repetimos, nos dicen, nos generan un relato con falacias en el argumento, y nosotros lo repetimos sin entender el sentido y alcance de lo que estamos diciendo. Bueno, otra de las cosas que me han preguntado, yo les agradezco a todos los que me están mirando, porque de verdad mis redes sociales me escriben por el LinkedIn, por IQ, Instagram, por Facebook en el muro, me escriben en Twitter, me escriben puras cosas bonitas, aunque ustedes no crean, no hay ataque, gracias a Dios. Y me han preguntado cómo se diseña y se redactan las normas constitucionales. Y voy a tratar de hacer un video muy corto, pero para explicar el por qué no da lo mismo. Hay mucha gente que cree que redactar una norma es, yo tengo una idea, me siento en el computador o acá y escribo. ¿Y eso es redactar una norma? Sí, pero eso no es la técnica. Cuando tú redactas una norma jurídica, no cualquiera puede hacerlo. ¿Y por qué no cualquiera puede hacerlo? No es porque sea un conocimiento absolutamente ancestral. No es por eso. Es porque tiene una metodología. La metodología es una forma de hacer las cosas, que son paso a paso. Y la metodología usted la puede ocupar en cualquier ámbito. ¿Ya? Por ejemplo, el método científico. Usted lo puede ocupar desde irse de vacaciones hasta hacer un negocio. ¿Vale? La administración. Si usted sabe administrar y sabe los pasos de administrar, usted puede administrar su vida, sus relaciones interpersonales, las relaciones con sus hijos, su relación profesional, todo, porque todo es administrable. Aquí es lo mismo, existe una metodología o varias metodologías y usted puede elegir una. ¿Cómo se hace una norma? Lo primero que uno tiene que establecer es el concepto del bien común. Por lo menos en esta metodología que yo le voy a explicar es así. Cuando tú tienes que diferenciar qué es lo que es una regla técnica de una norma jurídica, ¿vale? La regla técnica es una regla que se satisface a sí misma. Por ejemplo, si meto los dedos al enchufe, pero meto los dedos al fuego, me voy a quemar, ¿vale? Regla técnica. Pero cuando tú hablas de una norma de conducta, la norma de conducta lo que tiene una finalidad distinta. La norma técnica describe un hecho. En cambio, la norma jurídica lo que trata es de generar una conducta en los sujetos del Estado-Nación, o sea, los sujetos a los cuales se les va a aplicar la norma. Por eso que la norma puede ser imperativa, haz esto, o la norma puede ser prohibitiva, no lo hagas, o la norma puede ser facultativa, tienes la posibilidad de hacerlo o no hacerlo. ¿Correcto? Entonces, una norma jurídica parte de la base de un deber ser, la conducta esperada. Eso es lo que uno coloca en esta proposición de conducta, porque lo que quiere la ley es regular la conducta de las personas en sociedad en un momento determinado, con fin a lograr la paz social, la certeza, la justicia. Eso es. Una forma de norma jurídica es la ley. Pero hay otra forma de la norma jurídica que es la norma constitucional. ¿Qué tienen en común? La generación de normas. Que cuando usted va a resolver una norma, recuerden, el objetivo de la norma es regular la conducta de las personas en sociedad en un momento determinado. Cuando yo quiero regular esas conductas, lo primero que tengo que hacer es establecer cuáles son los problemas que tiene esas personas del Estado-Nación y cuál es el problema conductual que yo quiero solucionar a través de la generación de una norma.
y para eso tengo que ponerme en el conjunto general que se llama la regla general. La regla general son la mayor cantidad de problemas de personas en un estado o nación que se repiten, ¿vale? En un cúmulo y que se repite como regla general, la mayoría, ¿vale? Y esa mayoría yo satisfago la problemática que yo estoy viendo a través de la generación de una norma. Pero eso no significa que las minorías, que los que no están en la mayoría, queden sin reglamentación. Las minorías también se reglamentan, pero se reglamentan cuando tú has establecido la regla general. Por eso hay una norma de sentido común que ustedes la han escuchado muchas veces, que dicen que la excepción confirma la regla. ¿Por qué? Porque la excepción es parte de la norma general, pero aplicada al caso en particular, a una minoría, no a la mayoría. Y con eso se logra la justicia distributiva. Solucionas el problema de la mayoría y el problema de la minoría. El gran problema es cuando tú lo haces al revés. Cuando tú tratas de regular la conducta para satisfacer los problemas de la minoría como si fuera la mayoría. Porque al hacer eso generas un problema lógico. ¿Y cuál es el problema lógico? Que le satisfaces la necesidad a la minoría, pero dejaste a la mayoría sin reglamentación. Y eso es lo que ha pasado en la forma y estructura en que el Parlamento ha estado en los últimos 15 años, ¿ya? Donde no hemos logrado establecer reglas comunes a nivel general, de sentido común. Entonces eso genera una brecha entre lo que la ciudadanía necesita y lo que el sistema político le ofrece. Por eso que ustedes vieron que cuando muchos agentes del sistema político decían, a propósito del estallido social, no lo vimos venir. Claro, no lo vimos venir porque no pusimos atención en los elementos como, por ejemplo, los informes de los encuentros locales autoconvocados a la presidenta Bachelet en el 2016, donde el pueblo decía que era lo que más le interesaba. En ninguna parte decía queremos nueva constitución. Lo más importante era seguridad, vivienda, pensiones, salud, que es lo que se repite al día de hoy. ¿Ve? Eso es la inteligencia colectiva del pueblo. Pero volvamos, ¿cómo se diseña la norma? Y aquí las normas, lo primero que tú tienes que establecer es hacer un análisis del entorno. Análisis del entorno. Y ese análisis se hace desde el punto de vista social, económico, cultural, financiero y estructural. ¿Vale? Por eso que insisto, no da lo mismo, no es llegar y sentarse en una mesa a escribir lo que uno quiera. Uno tiene que empezar. ¿Cuántas leyes han dictado hoy día en Chile? 21.511. Perfecto. ¿Cuántos reglamentos? Casi 300 oficios y de oficio de reglamentos, casi 380.000. Listo. ¿Cómo es la construcción de sociedad actual? ¿Cuáles son los problemas de la mayoría? Y sobre eso vemos cómo construir la norma. Y aquí viene el proceso. Entonces, lo primero es análisis del entorno. Después del análisis del entorno de estos 5 puntos, nosotros bajamos al segundo punto, que es detección de las necesidades de la regla general. Y la detección de la necesidad de la regla general, hoy día la gente lo está gritando. Seguridad, pensiones, salud, vivienda, ¿cierto? Listo. El tercero, después de eso, es la presentación de soluciones y propuestas. Antiguamente, y que de hecho todavía se hace, pero se presentaba un anteproyecto. Las personas cuando hacían esa estructura, los que estaban diseñando la norma, presentaban un anteproyecto y este anteproyecto es el que se discutía para mejorarlo. Algunas cosas se adicionaban, otras se modificaban, otras se eliminaban, pero sobre un anteproyecto. ¿Por qué? Porque trabajar sobre lo etéreo implica de que cada una de las partes da su visión y al final queda como un collage. Queda como un collage, porque cada uno da su visión, pero sin mirar la visión desde al frente. Y esto es como tener una moneda de 100 pesos. Yo le pongo la moneda de 100 pesos y le digo, ¿qué es lo que tú ves? Cara, yo veo sello. Ninguno de los dos tiene razón porque sigue siendo la misma moneda. Si yo la doy vuelta, usted va a ver la contracara. Entonces significa que ni usted tiene la razón, ni yo la tengo. Somos parte de una misma estructura y por eso tenemos la obligación, yo, de entender lo que usted dice, no necesariamente estar de acuerdo, pero sí entenderlo, no justificarlo, entenderlo. Y usted tiene la obligación, en democracia, cuando estamos construyendo una norma, de entender lo que yo digo, entender por qué lo digo. Acuérdense, yo digo lo que digo, tú escuchas lo que escuchas, pero nos tenemos que hacer responsables ambos. Entonces, ahí viene un proceso que se llama, hay dos vías para lograr, una vez que ya tenemos el anteproyecto. O lo hacemos, la construcción de la norma, vía circular o vía lineal. La vía lineal es que nosotros entreguemos el anteproyecto a distintos organismos que lo van revisando uno por uno y le van agregando, adicionando, pero sin que la construcción de la norma se devuelva. Eso se hizo en el año 80. En el año 80, perdón, para la Constitución del 80. Ahí es lineal. ¿Por qué lineal? Porque se pasó de la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución
al Consejo de Estado, al comité de expertos, a la Junta, lineal. Entonces, uno hizo un proyecto, el otro le adicionó o le agregó cosas, pero no volvía. ¿Se dan cuenta? Una línea. Y el segundo sistema, que es el sistema que han ocupado en Nueva Zelanda, bueno, en distintos lugares, que es el sistema circular, donde los distintos órganos, sobre la base del anteproyecto, empiezan a trabajar, pero lo empiezan a revisar para adicionar. La mejor forma que usted va a ver el sistema circular es lo que hace hoy día el Parlamento. Mire, el Parlamento ingresa el proyecto de ley en la Cámara de Diputados, pasa al Senado y después vuelve a la Cámara de Diputados en el caso que el Senado haya hecho adiciones. Y si no están de acuerdo, pasa a una comisión mixta. Y ahí se aprueba o rechazo. ¿Ves? Es circular, no es lineal. Porque si fuera lineal, sale de la Cámara de Diputados, va al Senado y el Senado le agrega o le adiciona cosas y de ahí sale ley. Por tanto, la Cámara de Diputados no podría volver a reverlo. Ya, eso sería lineal, pero aquí es circular. ¿Se da cuenta que no es lo mismo? Lo mismo se aplica cuando usted está creando las normas constitucionales. Entonces, una persona que esté sentado creando una norma constitucional, que no sepa de economía, que no sepa de estructuras sociales, ingeniería social, que no sepa, no tenga la visión o alcance de entender la formación cultural de tu Estado-nación, la formación cultural, que no entienda el tema de cómo las finanzas y la economía se ven relacionadas a la actividad económica. Y aquí me voy a permitir leerle algo, que lo escribí, de qué es lo que tendría que tener una nueva constitución, pero en la estructura base para poder crear la norma. Miren, había un autor que se llamaba Karl Lovenstein, y él señalaba de que los textos constitucionales fallidos y exitosos, y él daba explicaciones de cuándo los textos eran fallidos o no, y él decía que las constituciones normativas tienen una exitosa aplicación al proceso institucional. Las normativas, las que establecen ese deber ser, la conducta esperada, ¿ya? Entonces ahí la moral, el derecho y la política se unen en una sola, no se dividen, no se dice, es que la política es distinta a la moral. No, pues, porque cuando usted habla de la moral, no habla de la ética. La ética es interna, es esa capacidad de definir lo bueno y lo malo, pero a nivel interno. Pero la moral es un concepto que crearon los romanos que llamaban mores maiorum, el comportamiento de los mayores. Yo no puedo avanzar en la creación normativa despreciando lo que han hecho mis ancestros. Los antiguos parlamentarios, los antiguos senadores, los antiguos presidentes, la cultura, súper importante, los ritos, la cultura y las tradiciones. Despreciarlo hace que tu normativa no tenga un sentido de alcance, no tenga legitimidad, no sea internalizado por la población y que tampoco tenga una extensión, un sentido de alcance hacia el futuro. Segundo, las constituciones nominales, bueno, explican un proceso político, pero no son muy eficientes. Y están las constituciones disfraz, que son aquellas constituciones que establecen una serie de decálogos de derechos y de estructuras, pero no se cumplen. Para que una conclusión, o sea, la conclusión dice que toda constitución para asegurar su éxito debe garantizar a lo menos la gobernabilidad, la paz social y sobre todo el desarrollo económico y social del país. Los aspectos fundamentales sobre los cuales debería estar la arquitectura institucional dentro de este proceso que les estoy explicando, que puede ser lineal o circular, el más eficiente es circular, por lo que voy a explicar. Entonces, recuerden, análisis del entorno, detección de las problemáticas de la regla general y de minorías. Tercero, presentación de un anteproyecto, discusión del anteproyecto, siempre bajo la legitimidad institucional, sin saltarse las reglas que da la actual Constitución. Tú no puedes, por lógica, saltarte las reglas de la Constitución para modificar la Constitución, porque eso es ilegítimo, de entrada. Entonces, los aspectos fundamentales que debería haber, desde mi punto de vista, y este es el aporte que le hago, que hago a toda la ciudadanía, es primero el rol del Estado. El rol del Estado es súper importante en esta diatriba. Estado-persona. ¿Cuál es el rol que tiene el Estado frente a la persona? La persona tiene que ser el núcleo central del hecho de existir del Estado o no. Según yo, sí. ¿Vale? Pero hay personas que pueden decir que no, pero sí, no, ¿por qué? Y del sistema constitucional. Entonces, la persona como centro vital y fin del sistema constitucional. La protección de la familia, la promoción del bien común y el concepto de las propiedades. ¿Saben que ustedes que nosotros hemos tenido 12 constituciones desde el reglamento constitucional de 1811 hasta la fecha? Y uno de los conceptos que se repite constantemente son propiedad, familia y ley. Fíjense. Por tanto, eso significa que para nuestros ancestros, para nuestro esquema de construcción social, esos tres elementos son muy importantes. Y si ustedes lo invitan, o sea, lo relacionan con lo que la gente hoy día pide de esta nueva constitución, se van a dar cuenta que están muy, muy de la mano. Pero lamentablemente hay una brecha entre lo que la gente quiere y el sistema político les ofrece. Dos, los derechos fundamentales tienen que ser
claramente descritos, pero en 3 variantes: el derecho, su acceso y la plenitud de satisfacción. Porque si tú describes un derecho que no tiene acceso, ese derecho muerto. Si tú tienes un derecho con un acceso universal, pero que el Estado no fiscaliza la plenitud de satisfacción del ciudadano, ese derecho en algún momento va a generar nichos de privilegio hacia algunos grupos del Estado-Nación, precisamente porque el Estado no fiscaliza la real satisfacción. Recuerden, el Estado trabaja para las personas y no al revés. Tenemos que tener presente que toda esta amalgama de situaciones que yo les estoy describiendo, culturales, religiosas, sociológicas, filosóficas, económicas, financieras, todas tienen que quedar plasmadas en un documento jurídico y político técnicamente muy solvente. O sea, tiene que ser tan solvente que se explique por sí mismo. Recuerden, una constitución que hay que entrar a explicarla e interpretarla ya es peligroso, porque significa que va contra el sentido común de las personas a las cuales se les presenta para que la cumplan. La Constitución debería explicar en lenguaje simple, sencillos, ¿ya? Y debe estar escrita con claridad y con buen uso del lenguaje. Para esto, la proposición es que primero, antes de generar cualquier norma en específico, nosotros nos pongamos de acuerdo con los principios fundamentales del régimen constitucional. Es decir, ¿por qué? Porque ahí se establecen los principios de cómo vamos a construir sociedad hoy, para el Chile de hoy y el Chile del futuro. ¿Y por qué los principios? Porque si tú haces una regla técnica, ya expliqué lo que era la regla técnica es una regla de consecución dinámica. O sea, A es igual a B, o sea, A más B igual C, ¿vale? Y siempre se va a dar. En cambio, la regla normativa, como trata de aplicar, o sea, de generar una norma para la conducta de las personas, trabaja sobre el deber ser, pero ahí le damos la libertad a las personas de decir, usted se comporta en base al deber ser o no, pero si se comporta en base contrario a lo que dice la norma, usted va a tener una sanción. Tienen que haber principios que establezcan. El principio es: ¿la familia es el núcleo fundamental de la sociedad? ¿Sí o no? ¿El Estado protege a la ecología? ¿Sí o a la naturaleza? ¿Sí o no? ¿El Estado es garante de los derechos? ¿O es un Estado benefactor? ¿O es un Estado subsidiador? Como usted quiera. Pero ahí hay que establecerlo en los principios del eje fundamental, porque cuando usted tiene esos ejes, esas columnas, usted puede hacer la bajada y es muchísimo más fácil escribir las normas que son más específicas cuando usted tiene los ejes plenamente establecidos. Tiene que hablar sobre el sistema político de gobierno, los derechos fundamentales y su forma de protección, el rol del Estado al servicio de la persona humana y la consideración de una plena libertad para que los particulares puedan definir su programa de vida. Miren lo que estoy diciendo, para que nosotros los ciudadanos podamos definir nuestro programa de vida y la participación en iniciativas de carácter político y económico. Uno de los temas que hoy día se echa de menos, sobre todo en la forma de construcción de la política representativa. Recuerden, en la Constitución del 80 es política representativa. Los ciudadanos elegimos a nuestros representantes y ellos hablan por nosotros. Pero en el tiempo intermedio, la incidencia que tenemos los ciudadanos respecto a nuestros políticos es muy baja. Y ahí hay un tema de mejorar. ¿Por qué? Porque los ciudadanos deberíamos estar ahí, porque así tenemos más incidencia, más preocupación. Y no pensamos que es lo obvio y no dejamos que otro hable por nosotros y lo esperamos 4 años, como dar un cheque por 4 años. Haciendo el resumen, hoy día la construcción de una norma, recuerden, pensemos que esta es la constitución política de la República. Usted no está hablando de una ley, es constitución, por tanto tiene un elemento político. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos en un video que todas las constituciones, todas, tienen 2 partes? Una parte que se llama dogmática, que es donde se establece la forma del Estado, la forma de construcción de sociedad, los derechos y deberes constitucionales, se establecen las normas de probidad, todo eso tiene la parte conceptual, la parte de principios, valores y conceptos, es la parte del dogmática. Y la otra parte es la parte orgánica, que es donde se definen las principales instituciones del país: el presidente, el parlamento, poder judicial, las comunas, los gobiernos regionales, el COSENA, Banco Central, Contraloría, etcétera, el Ministerio Público, etcétera, etcétera, etcétera. Esa parte es más fácil de regular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos cómo funciona esa estructura y lo que tenemos que lograr es generar un sistema de contrapesos, límites y bordes, de tal manera de que una institución con sus atribuciones no se pase a las atribuciones de la otra para que no generen anomia o anomía. La palabra anomía significa falta de norma o falta de regulación, y la anomía se puede provocar por exceso, o sea, porque hay muchas normas y la gente no sabe a cuál hacerle caso,
o por defecto, porque no hay norma que regule la conducta. Son las dos variantes que tiene la novia. Esa parte es más fácil. La parte más difícil es la parte dogmática. Por eso cuando hay gente que me ha dicho a mí, Rodrigo, pero si no es la Constitución del 80, es la Constitución del 2005, porque la firmó el presidente Lagos. Eso tiene un punto. Pero el presidente Lagos no modificó la Constitución del 80 en la parte dogmática. No hay ninguna norma de referencia que haga una modificación sustancial a la parte dogmática. Y en esa parte dogmática es precisamente donde se estableció en la Constitución del 80 la forma de construir sociedad. Y esa forma en la que nosotros podemos diseñar en un nuevo proceso constituyente, ya sea a través de la reforma, como algunos proponen, reformar lo que ya está y transformarlo en algo nuevo, o hacer algo nuevo. Pero cuando usted haga algo nuevo no significa que usted no tome las referencias de otros textos, incluyendo de la Constitución del 80. Porque usted no va creando, no va inventando la rueda cada rato, usted la ocupa. Pues. Si así, eso se llama generación de valor colectivo. Usted no parte de cero, parte de lo que ha aprendido, de sus experiencias, su habilidad, y va creando cosas nuevas. Entonces, hagamos un resumen. Para crear las normas constitucionales, lo primero es la análisis del entorno. Ver cómo es la sociedad chilena el día de hoy, tomando en consideración, por cierto, el aporte que nos han hecho nuestros ancestros. Chile no nació en el 2022, Chile nació en 1810, y mucho antes para atrás también. Pero como república, en 1810, 1812, ya alguien me va a decir la declaración de independencia. Pero análisis del entorno, ver cuáles son los grupos incidentes. ¿Listo? Luego de eso, levantar necesidades de la regla general. ¿Qué es lo que la regla general está pidiendo? Sin dejar de lado a las minorías, porque las minorías, recuerden, la excepción confirma la regla. Si yo no tengo a las minorías, no voy a poder hacer esa regla de excepción, y la construcción de mi norma va a quedar ilógica. La tercera es generar un anteproyecto que satisfaga las necesidades actuales y futuras de la regla general. Y para eso tengo que definir el rol del Estado con la persona, el rol de la familia frente al Estado, el rol de las libertades frente al Estado, el rol de los derechos fundamentales y derechos fundamentales sociales e inherentes a la persona humana, que no es lo mismo. Hay gente que confunde lo que son los derechos fundamentales con los derechos sociales, no son lo mismo. ¿Ya? Todos esos elementos, cuando yo los tengo, los genero en un anteproyecto. Y ese anteproyecto es el que yo le paso a los órganos soberanos de la nación. En este caso, el Parlamento o, según lo que dice el proceso que se está discutiendo hoy día en el Senado, el comité experto. Fíjense, el comité experto es el que va a hacer este anteproyecto, para que vean que no es tan loco lo que estoy diciendo. El comité experto es el que va a generar este anteproyecto, y el Consejo Constitucional es el que va a discutir sobre ese anteproyecto, adicionando, modificando o excluyendo. Y además van a tener un comité especial que le llaman el comité de arbitraje, donde van a revisar los bordes. O sea, para que esta construcción que están haciendo, que es circular, no se escape, no se vaya hacia elementos que sean muy disonantes o políticas que sean muy extremas. Esa es la forma de crear una norma, desde una ley hasta una constitución. Por eso que cuando ustedes elijan personas que vayan, ya sea al comité de expertos o al Consejo Constitucional, tienen que elegir personas que puedan tener esta amplitud. No es personas que sepan de todo. No es que tienen que ser ingeniero, médico, sociólogo, artista, lo que sea. No. Tienen que ser personas que tengan la altura de poder mirar desde arriba y poder extractar todos esos elementos de la construcción social, del tejido social, para que luego los puedan levantar, pero tienen que ver los problemas, porque, insisto, la norma jurídica lo que trata es de generar una norma de conducta. Lo que quiere es regular, decirle a las personas cómo deben comportarse en sociedad. Eso es una norma jurídica. La otra serán normas técnicas, la otra serán las leyes científicas. Por ejemplo, la ley de gravedad es una ley. Si yo esto lo suelto y se cae, eso es la ley de gravedad, aplicación de la ley de gravedad. Pero eso no es una ley desde el punto de vista normativo. La ley normativa es imperativo, facultativo, prohibitivo. Genera una proposición de conducta. Yo, el Estado, al proponer una norma de conducta, quiero que usted, los ciudadanos, se comporten de tal o cual manera y construyan la sociedad de tal o cual manera. Por eso no da lo mismo. Y tampoco da lo mismo quiénes van a ser los expertos, que esos son los que van a generar el anteproyecto, de quienes van a ser del Consejo Constitucional, que son las personas que van a
tomar ese anteproyecto para adicionarlo, modificarlo, mejorarlo o eliminar. ¿Por qué? Porque si esas personas son de estructuras ideológicas extremas, recuerden, por eso la palabra se llama convergencia. Cuando yo hablo del sentido común, siempre sentido común, a la convergencia. El ser humano lo que espera es salir de los extremos y llegar hacia el centro, porque el centro es el que da equilibrio. Si usted toma posturas que son extremas para la generación de una norma constitucional, usted lo que está haciendo es correr el cerco hacia la izquierda o hacia la derecha. Y por tanto todos los elementos que eran centrados y que eran ecuánimes y que querían llevar todo hacia la convergencia, usted los corre y lo que eran de centro se transforman en derecha y la muy derecha. O lo mismo hacia la izquierda. Cuidado con eso. Espero haberles aportado valor y cualquier comentario, ustedes escríbanme a mis redes sociales nomás y ahí yo les voy a aportar valor desde lo que es la construcción de normas. Y ojo, esto no lo digo desde el libro, por si acaso, porque también yo lo conté, esto lo digo desde la experiencia. O sea, una construcción de normas va desde construir un estatuto de un club deportivo, un sindicato, un centro de madre, centro de adulto mayor, crear empresas, los estatutos de la empresa, los poderes, crear corporaciones, fundaciones, ONG, partidos políticos, hasta crear una constitución. Se dan cuenta que todo es una metodología y cuando tú sabes la metodología, yo la aprendí hace muchos años y además lo aprendí con la experiencia. Y personas mucho más inteligentes que yo me enseñaron y se dieron tiempo a poder aplicar, a enseñarme este tema. Es una metodología y esa metodología tú la puedes aplicar en cualquier cosa, desde crear el estatuto de un club deportivo hasta una constitución. Por eso, observación del entorno, y al final del día esto se resume, ciudadano, se resume en el método científico, el que René Descartes. El método científico es, observo mi entorno, levanto problemas, establezco soluciones posibles, implemento las soluciones posibles, controlo el proceso, ejecuto la solución posible, controlo la ejecución posible y retroalimento, porque el método científico parte de la base de que yo tengo que haber hecho una hipótesis. ¿Y la hipótesis cuál es? Yo creo que para solucionar este problema tengo que hacer esto. Y después de que yo hago toda esta metodología que es un paso a paso, y es facilito hacerla. Y cuando usted lo hace ese paso a paso en su vida, pero estamos hablando de la norma, pero cuando usted lo hace, usted llega abajo al proceso de retroalimentación y usted dice, me equivoqué en esto lo hice bien, esto lo puedo mejorar, esto hay que eliminarlo, y vuelvo a partir el proceso, pero esta vez eso se llama valor compartido. Y además la generación de valor continua. ¿Por qué? Porque yo voy haciendo, cada vez que voy haciendo ese proceso de ir mejorando y de ir retroalimentándome, yo voy mejorando en cada uno porque no vuelvo a cometer los mismos errores. Eso aplíquelo en su vida también. Sirve para hacer negocios, para trabajar, para tener amigos, para un montón de cosas. Método científico, muy lógico. Ya pues chiquillos, compatriotas, que me retan. Compatriotas ciudadanos, espero haber aportado valor y si tienen algún tema en lo cual ustedes sientan que yo puedo aportar explicándolo con pera y manzana, ustedes me escriben nomás y vamos aportando valor. Yo, si no lo sé, lo investigo, pido ayuda, me asesoro, pero siempre de frente a tratar de responder. Si no lo sé, insisto, lo investigo, me asesoro. Pero lo que no van a recibir nunca es que yo les hable de algo que no he leído, que no he investigado o que no sé. Y por eso siempre yo cuando hablo, en mis videos yo hablo con ley en mano, o con paper en mano, o con estructura en mano. ¿Vale? Precisamente porque es el respeto que muestro a mis ciudadanos y el mismo respeto que espero que demuestren hacia mí. Los quiero muchísimo, bendiciones por millón y nos vemos en el próximo video.